Hola a todos y a todas. Hoy estoy con Mari Carmen Grisolía, que ella es dietista, nutricionista, diplomada en Francia. También es doctora físico-química teórica, licenciada en educación y coach nutricional certificada. Mari Carmen ayuda a otras personas a comer de forma inteligente y así poder adelgazar y ganar libertad, salud y una vida más feliz. ¿No, Mari Carmen? Sí, así es, Irene. Fenómeno. Y entonces, bueno, en esta charla, que estoy encantadísima de tenerte hoy aquí conmigo, vamos a ver un tema que yo creo que resulta muy interesante a la población y a todo el mundo en general. Y vamos a hablar sobre los mejores consejos para los antojos y la ansiedad, ¿verdad? Sí, sí, así es. Pues si quieres empezamos con un concepto que para que la gente se vaya familiarizando, para que nos expliques qué significa tener hambre emocional. Esa es una pregunta súper interesante y bueno, de antemano muchísimas gracias, Irene. Estoy encantadísima de estar aquí, es un absoluto placer. Te estoy agradecida por el espacio y bueno, este tema del hambre emocional um, es, es muy interesante porque primero que nada es algo que nos ocurre a todos. Algo que es importante saber es que el hambre emocional es una forma del hambre que es muy humana, es algo completamente natural y a veces tendemos a pensar que hay personas que no tienen hambre emocional y que los que somos comedores emocionales es un problema, pero no es cierto para nada. En realidad hay dos tipos de hambre. El hambre física, que es cuando vamos a tener, nuestro cuerpo tiene una necesidad de nutrientes, de ciertos nutrientes específicos, o necesidad de energía, es decir, de calorías. Y ese es el hambre que llamamos hambre física, y es cuando, bueno, estamos un poco agotados, o nos suena un poco el estómago, o qué sé yo, es hora de comer y tenemos hambre. Y el hambre física esta tiene pues como característica esto, que nos sentimos quizá un poco debilitados y que básicamente podemos comer cualquier cosa, que esté bueno, sí, pero cualquier cosa. Mientras que el hambre emocional surge cuando tenemos una necesidad de regulación emocional, es decir, cuando vamos a tener, estamos experimentando unas determinadas emociones, no necesariamente emociones desagradables o incómodas, porque también podemos tener hambre emocional cuando tenemos emociones agradables que queremos reforzar. En general, el hambre emocional viene para ayudarnos a sentirnos mejor. Entonces, puede ser que tenemos emociones agradables, bonitas, que queremos aumentar, y eso ocurre, por ejemplo, cuando vamos a celebrar con algo de comida, ¿no? Pasó algo bueno y siempre está la comida asociada en las celebraciones, es por esta razón, porque la comida ayuda a que nos sintamos mejor. Y si no, cuando tenemos emociones desagradables o incómodas, cuando estamos aburridos o tristes o molestos o frustrados o angustiados o cualquier tipo de emoción que no nos gusta mucho como nos estamos sintiendo, se produce este fenómeno del hambre emocional para ayudar a nuestro cuerpo a sentirnos, para ayudarnos a sentirnos mejor emocionalmente, ¿no? Es una respuesta muy natural, como he dicho, de nuestro cerebro que sabe que cuando comemos nos sentimos bien porque la comida nos produce hormonas del placer en el cerebro y cuando entonces nos estamos sintiendo un poco mal por algo, el cerebro dice, ¿sabes qué? Si comemos algo, seguro nos sentimos un poco mejor. Y normalmente está asociada a ganas de comer un determinado alimento en particular. Ya no cualquier cosa, como puede ser el caso del hambre física, sino algo muy específico. Normalmente algún tipo de alimento que nos gusta mucho, algún tipo de alimento que es rico en azúcares o en harinas o en grasas o en sal, porque esos son la combinación de nutrientes que produce la mayor cantidad de placer a nivel cerebral y el cerebro lo sabe, entonces nos va a pedir justamente eso. Y además suelen ser alimentos que probablemente tienen un significado emocional para nosotros, ¿no? Qué sé yo, las croquetas de mi madre o unas magdalenas de no sé qué cosa o algo que comía que me hacía mi abuela o cualquier otra cosa que hayamos asociado a un bienestar o un placer o justamente a una necesidad que va a venir a tranquilizarnos y a calmarnos y a hacernos sentir mejor, ¿no? Hay una cosa importantísima y es que muchas personas piensan que ese hambre emocional es un hambre falso porque no se traduce en que nuestro cuerpo estuviese necesitando un nutriente o una cierta cantidad de energía, pero no es nada falso. El hambre emocional no es imaginaria ni es psicológica, es realmente una necesidad fisiológica de nuestro cerebro que ayuda a regular las emociones. Y algo bien importante con respecto a esto es saber que una vez que se dispara la señal de hambre, ya sea porque el cuerpo ha pedido nutriente o energía o porque ha pedido comida para regular las emociones,
el proceso del hambre es exactamente el mismo, da igual si es física o emocional. Cuando tenemos hambre, vamos a tener una cierta necesidad de comer y lo mejor que podemos hacer es comer. Bueno, está muy bien explicado, genial. Entonces, claro, hay que diferenciar mucho el hambre física de lo que es ya la conexión con las emociones, ¿no? Que en realidad no tiene nada que ver y ahí nos dejamos llevar eso por nuestros sentimientos, ¿no? Por nuestro bienestar emocional. Y bueno, Mari Carmen, entonces, ¿qué podríamos hacer, por ejemplo, si estamos en un estado de ánimo un poco bajo o eso tenemos esas emociones que no son tan positivas, sino que son un poco negativas y estamos ahí en ese proceso? Y, por ejemplo, tenemos un atracón emocional de comida en un momento, ¿qué podemos hacer después para, bueno, para paliar un poco, ¿no? Ese sentimiento de culpa quizás o de sentirnos mal, porque a lo mejor si nos pegamos un atracón después no nos sentimos tampoco bien, ¿no? Entonces es como una pescadilla que se muerde la cola, no estamos bien y recurrimos a esto y luego a lo mejor nos sentimos peor. Bueno, habrá gente que se sienta peor, imagino que no todo el mundo le sienta igual. Totalmente, exactamente lo que vas a decir es el tema de la pescadilla que se muerde la cola, es como un círculo vicioso, porque lo que ocurre entonces cuando se generan estas ganas de comer por cuestión emocional es que nos vamos a resistir a ellas, vamos a pensar que está mal, ¿okay? Y vamos a decir que no debería comer a esa hora, por ejemplo, porque suele ocurrir entre comidas, o quizás suele ocurrir al final de la comida, comí una comida equilibrada, saludable y tal, y al final me quedo como con ganas de comer algo y me digo, oye, pero es que ya no tengo hambre, tengo el estómago lleno, pero necesito comer tal cosa, entonces tengo como una culpabilidad de decirme, no debería comer porque ya estoy lleno. O bien, no debería comer porque ese alimento es malo para la salud o me va a hacer engordar, porque hemos dicho que justamente son los alimentos ricos en harinas, en azúcar, en grasa, en sal, los que nos van los que nos van a llamar en ese momento, y entonces nos decimos que no debería ser porque esos alimentos son malos o que nos hacen engordar. Y el tema es que las ganas de comer emocional o el hambre emocional, al igual que el hambre física o que otras necesidades fisiológicas, pues son una necesidad, son muy fuertes, es algo que no se puede eliminar, como he dicho, es algo natural, es normal que esto nos ocurra. Y entonces es un poco como si tuviésemos ganas de ir al baño a hacer pipí y nos tratamos de aguantar a punta de fuerza de voluntad, ¿no? Eventualmente no vamos a poder porque hay una necesidad allí, no se tapa con otras cosas. Si salgo a pasear o si hago otras cosas se me puede olvidar y me puedo distraer por un rato, pero la necesidad seguramente sigue estando allí después. Con lo cual tarde o temprano voy a terminar como cayendo a esa necesidad y esa sensación de que he caído o de que no he podido resistir, es justamente porque estaba tratando de luchar con las ganas, ¿no? Cuando lo que he tenido que hacer es simplemente ir a comer de forma natural, que ahorita hablaremos de cómo lo hago cuando me llega el momento, ¿no? Para no caer justamente en el atracón. Pero bueno, el caso es que como yo estoy tratando de resistirme, o bien me aguanto un poco y me pongo a distraerme y a hacer otras cosas, con lo cual la necesidad emocional crece, porque imagina tú que fuese un bebé, por ejemplo, que está llorando porque tiene frío. Pues si tú te haces la loca y no lo miras y tal, no se le va a quitar el frío. O si le haces otra cosa y en vez, el bebé lo que necesita es que le cubras con una mantita o algo, porque tiene frío, tiene esa necesidad y hay una solución para esa necesidad. Entonces, si tú haces cualquier otra cosa tratando de que se le pase, no se le va a pasar y probablemente no solo no se le pasa el frío, sino que se frustra y se pone peor, más estresado. Y eso es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando no respondemos a esa necesidad emocional en ese momento, nos empezamos a sentir peor. Y eso lo que hace es lo que acabaste de decir ahora, la pescadilla que se muerde la cola, porque tenía una necesidad de regulación emocional inicial que no he satisfecho y ahora me ha generado frustración o estrés o preocupación adicional y se ha aumentado. Y cuando eso ocurre es cuando caigo en el atracón o también el término que se le da es la compulsión alimentaria, que es ese comer descontrolado. Porque estoy mal, tenía una necesidad original causada por, no sé, había mucho tráfico o me fue mal en el trabajo o tuve una discusión con alguien o ocurrió algo desagradable y eso es lo primero, pero ya luego soy yo tratando de luchar contra mis propias ganas de comer, lo que me termina generando aún más estrés
Claro. Y queriendo como controlar, ¿no? Y no voy a comer, no sé, imaginamos que lo que me dan ganas de comer son galletas. Entonces digo, no, pero no voy a comer galletas, porque las galletas están hechas con harina refinada y tienen azúcar y son malas, me voy a comer una fruta. Ya, solo que no tenías ganas de comer fruta, tenías ganas de comer galleta. Entonces te comes la fruta, pero igual te quedas con las ganas de comer galleta. Entonces luego te dices, no, voy a comer, no sé, un yogur y me voy a tomar un vaso de agua. Y te empiezas y vas comiendo otras cosas y son otras cosas, pero las ganas de comer galletas siguen allí. Y cuando caes, estás tan frustrado y tan estresado y tienes tanta historia en la cabeza de que, pero si estoy llena porque, sabes, te has construido como un monstruo enorme y finalmente cuando caes a por las galletas, no va a ser una ni dos, sino es allí cuando se va todo el paquete o toda la tableta, porque es el comer descontrolado. Ha venido por la resistencia. Luego, como has comido demasiado, te sientes peor que al inicio, porque ahora estás súper lleno, te sientes mal físicamente, porque estás a reventar un poco, y además muy, muy, muy culpable por esa sensación de haber perdido el control. Y eso pues lo que hace es que o bien sigues comiendo, y a algunas personas les pasa esto y no pueden parar de comer de verdad y siguen comiendo y siguen comiendo y siguen comiendo hasta que ya de verdad el estómago no les da para más y ya la sensación física es muy desagradable y es eso lo que les hace parar. O bien dices, no, mañana me pongo a dieta, mañana empiezo de nuevo. Y vuelves otra vez, pero el ciclo va a continuar mientras tú no sepas responder mejor a esas ganas de comer. Entonces, ¿qué hacemos una vez que ha pasado este atracón o este episodio de pérdida de control? Lo mejor que podemos hacer es primero entender, o sea, un poco perdonarnos, ¿no? Entender que en ese momento no lo supimos manejar lo mejor posible y tratar de ser amables con nosotros mismos, Irene, porque si nos damos látigo, empezamos a decirnos las cosas feas que nos solemos decir cuando esto pasa, ya otra vez no pudiste, nunca nada lo haces bien, viste, no tienes nada de fuerza de voluntad, siempre todo lo dañas, y esto es suave comparado con lo que a veces nos decimos cosas muy duras. Peor no es como un automachaque que en realidad no te beneficia para nada, hay que ser amable. Absolutamente. Absolutamente, ¿no? Entonces hay que ser de verdad amables con nosotros mismos y entender, bueno, en el momento no lo pudimos manejar mejor. ¿Quién no se equivoca en esta vida? Todo el mundo se equivoca, es normal que esto ocurra. Tenemos una posibilidad quizá de hacerlo mejor la próxima vez. Entonces seamos amables, porque además si no el automachaque lo que hace es terminando aumentando las ganas de comer otra vez después, porque nos seguimos sintiendo mal. Entonces no, ni nos hace sentir mejor, ni nos ayuda porque no nos lleva a una solución. Entonces eso no tiene sentido, mejor somos amables con nosotros mismos. Y por otro lado, muy importante, hemos comido una cantidad mayor de la que probablemente necesitábamos. Nuestro cuerpo es muy inteligente y él lo que va a hacer es que aunque hayamos comido por hambre emocional y no por hambre física, cuando hayamos digerido ese alimento, sea lo que sea, si haya sido una cosa súper refinada, no importa, el cuerpo va a sacar de allí los nutrientes que eso traía. ¿Okay? Porque por más que pensamos que hemos comido, no sé, una guarrada o lo que sea, cosas malísimas, igual algo de nutrientes había ahí en nuestro cuerpo, es súper noble. Él va a sacar de allí los nutrientes y las calorías que habían disponibles y va a decir, vale, por hoy ya tengo todas las calorías que necesitaba, de hecho me duran hasta, no sé, hasta mañana o lo que sea, ¿no? Él saca cuentas del cuerpo de cuánto necesitamos cada día de cada cosa. De hecho es así como hace para saber cuándo nos va a dar hambre. Entonces él va a haber recibido esos alimentos, les va a extraer lo que necesitaba extraerles y va a regular el nivel de hambre a continuación. Entonces supongamos que el atracón o lo que sea ocurrió a mitad de tarde, a las 5 o 6 o lo que sea, lo que va a ocurrir es que para la hora de la cena seguramente no vamos a tener hambre, porque nuestro cuerpo ya va a haber, digamos, comido lo que iba a comer en la cena. Entonces lo que tenemos que hacer es no comer, es decir, escuchar a no comer no porque estamos compensando, sino porque no tenemos hambre. Entonces vamos a escuchar a nuestro cuerpo y simplemente vamos a ver si no necesitamos comer, pues no comeremos. Si tenemos un poquitito de hambre, ajustaremos la porción, no comeremos como si no hubiese pasado nada, sino comeremos un poquito según corresponda al nivel de hambre que tenemos. Quizá lo que vamos a tener es sed, quizá incluso dependiendo de lo que hayamos comido vamos a tener hambre de comer algo complementario. Muchas veces cuando hemos comido algo dulce, por ejemplo, nos va a dar ganas de comer una
una sopita o algo más ligero. Y esto ocurre, por ejemplo, en Navidad o en momentos así cuando tenemos celebraciones grandes que comemos mucho y luego lo que nos apetece es comer algo ligerito. Ese es nuestro cuerpo diciéndonos exactamente qué es lo que necesita y nuestro único trabajo es escucharle. Claro, incluso es lo que tú decías, que lo podemos a lo mejor confundir con sed, ¿no? Que también muchas veces parece que quizás tengamos hambre, pero lo que tenemos es muchas ganas de meter ese líquido en nuestro cuerpo. Así es, muchas veces ocurre. Esto no está documentado científicamente como tal, pero es algo que se observa mucho y que es como es anecdótico, es decir, a la gente lo observa y le pasa, no hay una explicación del por qué, pero es verdad que nos ocurre muchas veces que nuestro cuerpo tiene sed en realidad, pero pide comida, o nosotros identificamos como hambre, cuando en realidad lo que necesitamos es tomar agua, con lo cual el consejo de tomar agua es muy útil y las personas que están en nuestros cursos y programas, la mayor parte de las veces una de las primeras cosas que les enseñamos es a beber más agua, porque la mayoría de igual los clientes, los pacientes que yo veo en presencial, el 90% no toman la cantidad de agua necesaria, que sería como de 1,5 litros por día o algo así. Y la hidratación es sumamente importante, es importante para podernos mantener concentrados, es importante para poder quemar grasa y perder peso, es importante para estar saludables en general, para la presión, para el azúcar en la sangre, para la digestión, para el tránsito intestinal. Es indispensable y mucha gente no bebe la suficiente agua y lo que hacen igual a veces es comer porque en los alimentos hay agua y el cuerpo también lo sabe. Entonces es una buena idea, sí. Hay veces si siento que quizá tengo un poquito de hambre, pero no lo identifico muy bien, tal vez es sed. Ahora, si directamente sé que quiero las galletas, no voy a beber agua, ¿ok? Porque lo que quiero son las galletas, pero hay veces, como tú dices, es simplemente una pequeña sensación de hambre o de que comería algo y tal vez con un vaso de agua se te pasa y es bastante útil mantenerse hidratado, beber agua entre las comidas, antes de las comidas, durante las comidas se puede beber también, no hay ningún problema y mantener ese estado de hidratación para poder que el cuerpo gestione mucho mejor cuánto alimento necesita por fuera de eso. Eso es un muy buen consejo. Claro, porque muchas personas a lo mejor se creen que la alimentación incluso más importante que el agua, pero nuestro cuerpo está formado por el porcentaje más alto es agua. Entonces, yo creo que aunque no tengamos sed en algún momento, yo creo que tendríamos que tener siempre un vaso de agua o una botella cerca para obligarnos, ¿no? A que ese 1,5 litros que tendríamos que estar bebiendo a diario se cumpla, ¿no? Por lo menos para eso, para que el resto del cuerpo funcione y todo vaya correctamente. Totalmente. Y si de las personas que están escuchando esto saben que están lejísimos del 1,5 litros, igual comenzar por allí y ver la diferencia enorme que eso hace, porque tiene una diferencia enorme en cómo nos sentimos y en cómo funciona el cuerpo. Sí, totalmente. Muy, muy recomendable. A mí me pasa que yo siempre tengo mi botella de agua cerca, ¿no? Entonces, desde que me levanto estoy ya me bebo mi vasito de agua con un poquito de zumo de limón y ya después mi agua normal. A veces es verdad que tengo mucha sed y estoy constantemente bebiendo agua y otras no, pero bueno, a lo mejor para hacer un descanso veo la botella, digo, venga, voy a darle un buche, ¿sabes? Por lo menos para cumplir con eso, con la hidratación diaria. Es exactamente eso lo que yo recomiendo en general, empezar el día con vasos de agua. Yo también bebo un par de vasos de agua recién despertada. De hecho, tengo una botella de cristal que llenamos mi esposo y yo y la llenamos en la noche y la ponemos en la mesita de noche y al despertar eso es lo primero, es bebernos esa botella de agua y así arrancas el día como despertando al cuerpo para que pueda empezar a sacar todas las toxinas que se hayan acumulado durante los procesos que ocurrieron durante la noche. Ocurren muchos procesos metabólicos cuando estamos durmiendo. Y así empiezas como limpiando el cuerpo y lo pones a andar y tal. Es sumamente beneficioso, es algo súper importante. Entonces esto es algo también, por ejemplo, cuando nos da un ataque de ansiedad muy, muy preciso, que realmente sabemos que no, lo que yo quiero es comerme un bote de helado o yo quiero comerme lo que sea,
no lo vamos a retrasar bebiendo agua, ¿ok? Podemos beber agua junto con esa comida, ¿no? Y ahorita podemos hablar de cómo hacerlo en el momento, pero no la idea de que bebo agua en lugar de comer lo que realmente quisiera comer, porque igual lo vamos a querer comer después. Pero sí que puedo beber agua junto con eso, o en los momentos en los que no estoy muy seguro, siempre estar bebiendo agua es algo sumamente beneficioso. Y a veces, como tú dices, Irene, cuando nos acostumbramos a beber la cantidad correcta de agua o en función de la temperatura también, a veces el cuerpo ya nos lo pide y nos da sed más seguido y es súper fácil tomar el 1,5 litros o 2 litros, pero hay otras veces que quizá menos y sobre todo cuando no estamos acostumbrados a beber lo suficiente, nuestro cuerpo no, es como que no se acuerda de que necesita beber, ¿no? Y en esos momentos así, como tú dices, yo también tengo mi botella en mi escritorio, tener la botellita de agua y irla bebiendo y se van a dar cuenta que en cuestión de un par de días el cuerpo como que ya agarra el ritmo y ya nos empieza a pedir la cantidad de agua y vamos a tener beneficios increíbles de ese acto tan simple que es beber un poco más de agua. Es sumamente recomendable. Hasta que no lo has comentado no había caído, pero es verdad que yo me conciencié un día y dije, oye, tengo que beber más agua, sea como sea, y ya cogí esa costumbre, como me reeduqué en ese sentido, y es verdad que ya mi cuerpo me lo pide. Te lo pides. A cada rato tengo sed por eso, claro, porque mi cuerpo está regulado para eso, para que me vaya pidiendo cada cierto tiempo el agua que necesito. Exactamente, y eso es muy lindo porque eso es una muestra, es un ejemplo muy bonito de que nuestro cuerpo se acostumbra a los hábitos que nosotros vamos introduciendo. Con lo cual, si en algún momento sentimos que tenemos hábitos muy malos, que comemos muy mal, que tenemos muy malas costumbres, solo hay que saber que eso lo podemos ir cambiando poco a poco y el cuerpo se va a ir acostumbrando. Si estamos muy acostumbrados a tomar mucho dulce, a comer cosas muy azucaradas todo el rato, podemos acostumbrarnos a ir quitando esa necesidad de dulce y eventualmente el cuerpo se acostumbra a sabores más naturales. Todo en nuestro cuerpo es muy lindo porque él realmente siempre se va adaptando. Sí, el ser humano tiene esa capacidad que se adapta a todo, o sea que simplemente es cuestión de responsabilidad, ¿no? Y de conciencia, sí. Exacto, sí, y de ponerle ganas y empeño y de decir, oye, esto hay que cambiarlo, y ya está, claro que se puede cambiar. Oye, y Mari Carmen, es curioso que los antojos esos que dice de dulces, ¿no? Que son los que más nos satisfacen, nos entran sobre todo por la tarde. A mí me pasa mucho por la noche. Yo después de cenar, digo, me comía ahora un dulce o me comía ahora, o me voy a comer un trocito de chocolate o un dátil, ¿no? Ahí. Pero ese puntito dulce siempre se me antoja, sobre todo por la noche. No sé si a todo el mundo le pasa igual, pero es curioso, ¿no? Sí, he visto en las personas a las que hemos ayudado y en los pacientes y el tiempo, o en el tiempo que estamos, hay dos momentos clave en los que esto suele ocurrir. Uno es en la noche, al final del día, cuando se acabó todo, o en la tarde, al final antes, cuando normalmente es el momento en el que llegamos a la casa después del trabajo. Y generalmente está asociado a lo que decía al inicio, ¿no? O está asociado a un momento de placer que queremos prolongar o afianzar, o a un momento de incomodidad de algún tipo que queremos aliviar. Entonces, te pongo ejemplos de casos que he visto. Cuando llego del trabajo, es como que al fin llegué a la casa, ¿no? Ya se quedó atrás el día de trabajo y ahora voy a liberar un poco ese estrés que he acumulado durante el día. Entonces, en ese momento me dan ganas de comer justamente para afianzar esa sensación de calma y de que ya todo sea como una pequeña celebración, ¿no? De que ya se acabó el día. Otros casos, personas, he trabajado, por ejemplo, con amas de casa que están en la casa o ahora que teletrabajamos muchos, ¿no? Estamos en teletrabajo. Al final del día, sobre todo en muchos casos de mujeres, pero también de papás, de padres, el final del día es el momento en que hay que ir a buscar a los peques a la escuela y que va a empezar todo ese trajín de la noche, ¿no? La cena, el baño, las tareas, llevarlos a la cama. Es todo un conjunto de tareas adicionales que hay que hacer cuando para ti en principio ya acabó el día y ahora te vas a enfrentar a todo esto. Eso genera mucha, no necesariamente resistencia, pero es como un cansancio anticipado, ¿no? De qué pereza, ahora viene esta lucha con la comida, ahora viene el momento de la cama y como que para poderte dar fuerzas para arrancar otra vez ese segundo día de trabajo, si se quiere, vas a buscar comida. La comida en ese momento te ayuda como a
como a pasar ese bajón que te da de qué pereza ahora a hacer estas tareas, ¿no? El momento justo cuando vas a ir a buscar a los niños. Suele ocurrir mucho. Al final del día, por lo menos en la noche, cuando ha terminado la cena y todo, es el momento de la calma. Para muchas personas, y sobre todo si somos los encargados de hacer la comida o de muchas tareas de la casa, terminamos de cenar, termina de cenar la familia y ahora entonces hay que recoger y hay que arreglar la cocina y todo esto y luego como que todo se queda calmado, ¿no? Como que se acabó el día. Entonces en ese momento, para muchas personas de hecho, es el momento, qué sé yo, de sentarse a ver algo en la tele o lo que sea y es el momento entonces del relax y allí de nuevo la comida, el hambre emocional viene para afianzar el hecho de que es el momento del relax. Entonces, casi siempre está asociado a un determinado ritmo que tenemos en el día y o a una emoción desagradable o a una emoción agradable que queremos afianzar. Siempre va a ser así, ese momento del hambre emocional. Y en ese momento, pues lo mejor que puedo hacer es dejarme llevar en realidad por esas ganas de comer y buscar lo que realmente quiero comer. Si tengo opciones saludables, es genial. Entonces, por ejemplo, Irene, estás diciendo que te dan ganas de dulcito, el dulce. Si nos gusta el chocolate y sabemos que esto ocurre muy seguido, es cuestión de prácticamente todos los días, pues de pronto comer un chocolate de leche o un chocolate muy dulce o muy procesado todos los días, tal vez no es muy buena idea, sobre todo si tenemos un objetivo de pérdida de peso o de salud, sobre todo, ¿no? Claro. Entonces, cuando es así, si es un alimento que está muy presente, y que es muy frecuente, podemos empezar a pensar en opciones un poco más saludables, en alternativas un poquito más saludables. Lo que es súper importante es que encontremos una cosa intermedia que nos produzca, ojalá, la misma cantidad de placer que el alimento original, pero que sea un poquito más saludable. Claro. Entonces, para los que son de chocolate, pues pasamos al chocolate oscuro. Y hay varios niveles de chocolate oscuro, entonces podemos pasar a un primer nivel de chocolate oscuro relativamente bajo, 50%, 60%, que no es muy amargo y que nos va a gustar. Y cuando esto ocurre, como es un alimento un poco más sano, un poco más entero, menos procesado, lo que pasa es que nos damos cuenta que nos quedamos saciados con menos cantidad que si hubiese sido un chocolate de leche súper industrializado y súper procesado. Normalmente los alimentos más saludables y más enteros nos sacian mucho más porque son más ricos en nutrientes, suelen contener fibra, suelen contener ingredientes de mejor calidad y nos dejan más saciados. Entonces es mucho más fácil comer en una cantidad totalmente normal, no exagerada, si estamos pendientes de comer y de disfrutarlo cuando lo estamos comiendo, ¿no? O sea, el chocolate oscuro y luego lo podemos ir aumentando el porcentaje de cacao. 70% de cacao es el mínimo recomendable para que ya consideremos que es un alimento bastante saludable, pero nos podemos ir acostumbrando, lo que decíamos hace un ratito, el paladar se acostumbra. El paladar se acostumbra y poco a poco le empezamos a coger el gusto a este chocolate un poco más oscuro y nos deja completamente felices y satisfechos de eso. Si es galletas, tal vez podemos hacer unas galletas en casa que sean un poco más sanas que las que compramos en el supermercado. Podemos usar un poquito menos de azúcar de lo normal, podemos tener una mezcla de harina integral con harina refinada, poco a poco, y podemos poner copos de avena, podemos ir adaptando. De esto tú tienes todas las recetas del mundo. Entonces podemos ir adaptando para tener una galleta que nos quede igual de rica, pero que sea un poco más sana. Y si son cosas saladas, por ejemplo, los quesos, hay mucha gente que le tiene miedo a los quesos. Recibo pacientes todo el tiempo que me dicen, no, pero es que yo como queso y sé que lo debería eliminar o disminuir. No, el queso es un alimento muy saludable, sobre todo si es un queso normal, ¿no? Hay muchos tipos de queso, pero los quesos madurados o los quesos suaves o los quesos frescos son todos saludables. Y podemos comer queso todos los días sin ningún problema. Entonces podemos comer queso y si nos gusta comerlo con un pan, allí lo mismo que como con las galletas, ¿verdad? Podemos optar por panes que sean, no sé, pan de masa madre o un pan con cereales o un pan de centeno o unos panes que sean más ricos en nutrientes, un poco más naturales, más artesanales. Serán muchísimo más saludables que un pan de bolsa, de supermercado y tal, que tiene ingredientes que no son muy buenos y nos puede terminar dejando mucho más satisfechos. Yo hoy día, por ejemplo, es muy raro que coma pan blanco, lo como, no nos prohibimos nada en casa, pero yo, si me das a escoger, la verdad, yo prefiero un pan
pan de centeno, un pan con semillas o algo así, me parece que es mucho más rico. Entonces uno se acostumbra. Entonces siempre buscar una alternativa que sea un poquito más saludable que lo que suelo comer, siempre será un paso adelante para ir mejorando. Entonces, fíjate que el enfoque nunca es cómete otra cosa o trata de no comer nada o lo que sea, o sal a dar un paseo para que se te quite. No, no. Si tengo ganas de comer, yo voy a comer porque eso me puede hacer un bien y me puede ayudar a calmarme y a estar más contento o mejor o menos estresado. Y si estamos mejor y menos estresados, van a salir mejor las cosas que si estamos todos frustrados, ¿no? Entonces yo como, pero sí es algo que ocurre muy seguido. Puedo buscar alternativas un poquito más saludables para poderle aportar a mi cuerpo en el día a día algo que sea nutricionalmente más adecuado y sobre todo que me ayude y que sostenga los objetivos que yo tenga. Si es bajar de peso, pues que me ayude a bajar de peso. Si es simplemente mantenerme saludable, pues mantenerme saludable. Si es subir de peso, que tal vez sea el caso de algunas personas, pues subir de peso de forma saludable. Siempre es la calidad del alimento lo que más importa. Claro, no se trata de restringir a lo mejor, ¿no? Porque es verdad, a mí, por ejemplo, me encanta comer, siempre me ha gustado muchísimo, disfruto mucho con la comida. Y antiguamente, pues, no tenía unos hábitos tan saludables como creo que los puedo tener ahora. Entonces, es verdad, cuando se me antojaba algo dulce, pues, pillaba lo primero que cogía, la despensa, la nevera, lo que sea. Pero claro, luego ya, al informarme y al reeducar mi paladar, porque lo tenía demasiado acostumbrado a esos productos tan dulces, pues variando poco a poco la alimentación y pensando, bueno, esto lo puedo sustituir por esto, exacto, eso, el chocolate, a lo mejor si tengo ganas de unas galletas, pues me como un fruto deshidratado o algo que, claro, tenga, verdad que tienen azúcares, pero bueno, siempre van a ser cosas mucho más sanas, ¿no? Que algo procesado o algo que tenga azúcar químico en grandes cantidades. Sí, totalmente. Yo también fruta deshidratada no como mucho, pero fruta fresca no es algo que yo coma a diario, pero a veces si me apetece con un puñado de frutos secos, por ejemplo. Por ejemplo, un trozo de manzana con unas almendras me encanta o un plátano, una banana con almendras también me parece riquísimo. A veces sí que es el yogur. Aquí en Francia venden lo que es en España el queso batido, Sí. que es como un yogur, pero es más rico en proteína, entonces es sumamente recomendable y a veces es eso, yo lo compro natural, le pongo unas gotas de esencia de vainilla o le pongo canela, a veces le pongo pepitas de chocolate oscuro o a veces le pongo almendras fileteadas, quizá algo de fruta, es súper rico e incluso a veces un poquito de mermelada, ¿por qué no? Si me apetece comer algo un poco más dulce, eso es lo que le voy a colocar, depende del momento, la verdad, pero siempre son opciones saludables que te pueden dejar súper satisfecho en el momento, vale mucho la pena probarlo. De nuevo, no por evitar comer las otras cosas, si realmente, insisto, si realmente lo que te va a ayudar a sentirte bien es la galleta de tal marca o la pasta para untar o lo que sea, pues hay que comer eso, no pasa nada. Pero en el día a día quizá podemos encontrar opciones mucho más saludables y existen todas esas y existen montones de recetas. Tú tienes muchísimas recetas que son súper nutritivas y que podemos tener para dar ese toque dulce y ese toque de placer a nuestras comidas todos los días. Esto es importante también. No dejemos que solo vamos a comer la comida que nos gusta cuando nos da el ataque de ansiedad. Cada comida debería ser riquísima. Cada comida nos debería dejar muy satisfechos y muy contentos de haber comido. Es decir, tendríamos que tener esa nota de placer en cada una de nuestras comidas y estarnos permanentemente aportando el placer y la satisfacción a través de cada una de nuestras comidas saludables para que de esa manera se disminuya esa necesidad de estar comiendo otra cosa porque está rico. Porque eso es lo que le pasa también a mucha gente. Dice, voy a comer sano, pero entonces creen que comer sano es comer pechuga a la plancha y es comer lechuga sola sin aderezo porque el aceite engorda o tiene muchas calorías. Y hay unas historias que no tienen ningún sentido, que no son ciertas, sobre todo. Y empezamos a comer cosas súper simples que no tengo nada en contra de esas. A mí me encantan las verduras al vapor, me encanta un brócoli al vapor y me encanta una pechuga de pollo a la plancha, pero también me gusta una cosa más elaborada. Entonces tenemos esta idea de que comer sano es comer sin grasa
y es sobre todo quitarnos los alimentos que nos gustan. Y eso lo que nos lleva es sí, a una alimentación que puede ser sana un poco a nivel nutricional, no necesariamente, porque las grasas son sumamente necesarias. Claro. Si comemos sin grasa, sano no es. Pero bueno, cosas a la plancha y más verduras y tal, y entonces es relativamente saludable, pero que si no nos gusta comer de esa forma, no nos aporta ningún placer, y allí evidentemente eso nos va a disparar por detrás la ansiedad de comer y los atracones, porque necesitamos tener placer de nuestra comida. Aquí el truco está en saber comer de una forma que sea nutricionalmente saludable, es decir, que le aporte a nuestro cuerpo los nutrientes que necesita sin estar aportando cosas que no necesita, pero que al mismo tiempo nos resulte increíblemente placentera y que seamos felices comiendo así. Ese es un poco el truco y estoy segura que es al punto al que has llegado tú. Claro, sí, sí, sí. Pero, Mari Carmen, creo que también es muy importante porque es verdad que encontrar los sustitutos saludables es una de las claves, pero Sí. también no por consumir este tipo de alimentos nos creemos que nos podemos comer la cantidad que queramos. La cantidad también es muy importante, ¿no? Sí, Aparte de sí. que estos alimentos sacian más y quizás necesitamos menos, pero claro, muchas veces a lo mejor hay personas que se creen que por eso esto es muy saludable, me voy a comer la cantidad que quiera. Y tampoco hay que tener, ¿no?, un equilibrio. Sí, totalmente. Pasa mucho, por ejemplo, con los frutos secos, que la gente suele abusar de ellos. Exacto. Entonces me como la bolsa entera de frutos secos, o ahora voy a hacer pura pastelería a base de harina de almendras, o qué sé yo, ¿no? Voy a comer la mantequilla de cacahuate, pero me la como a cucharadas, ¿no? Porque es más sana Claro, que la nocilla o lo que sea, o la Nutella. muy calóricos, ¿no? Que Sí, son un puñado, ya entonces, están metiendo una cantidad de calorías que la gente a lo mejor no lo sabe. totalmente, totalmente. Es así. Entonces, sí, es verdad que lo que es saludable igualito nos está aportando nutrientes, igualito nos está aportando calorías y todo tiene que ser en la cantidad justa. Entonces, yo no aconsejo para nada estar midiendo calorías, ni contando calorías, ni midiendo las porciones, ni determinando cuánto. Y hay muchas personas que me lo piden. La mayoría de los pacientes que yo veo, sobre todo los que veo acá en mi ciudad, vienen a la nutricionista a que les dé un menú y les diga cuánto tienen que comer. Pero las cosas no funcionan así, en realidad eso no es lo más recomendable. Y todo el que haya seguido algo así dirá, sí, a mí me funcionó, pero solo durante el tiempo en que lo estuve haciendo. Cuando lo dejan de hacer, pierden como las nociones y otra vez tenemos un desorden. Es porque eso no es un método, considero yo que no es un método sostenible. No estamos todo el tiempo midiendo y pesando y calculando lo que estamos comiendo, no es viable. Pero para eso tenemos una calculadora súper mega potente que es nuestro cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo, él sabe exactamente cuánto necesita de cada nutriente y cuántas calorías necesita cada día a lo largo de la semana, a lo largo de las semanas y de los meses. Él lo sabe perfectamente. Y nuestro trabajo, lo único que tenemos que hacer es aprender a escuchar las señales que nuestro cuerpo nos lanza diciendo cuándo tiene hambre, cuánta hambre tiene, cuándo ya no tiene hambre. Y para esto hay una, como decir, una regla general muy sencilla y es que si tengo hambre, como, o sea, cuando tengo hambre como en una cantidad que se corresponde a mi nivel de hambre, cuando ya dejo de tener hambre, dejo de comer y no vuelvo a comer sino hasta que vuelva a tener hambre de nuevo. Y si respetamos un poco esta idea, y es eso, o sea, cuando tenga hambre voy a comer, cuando estoy comiendo, chequeo, cuando ya deje de tener hambre, dejo de comer y no vuelvo a comer sino hasta que vuelva a tener hambre. Y si hacemos eso todo va muy bien. Lo que pasa es que no lo hacemos. Comemos porque es la hora o porque los demás están comiendo. No nos preocupamos de preguntarnos si tenemos o no tenemos hambre la mayoría de las veces. Con lo cual, muchas veces vamos a comer sin hambre. Y obvio que cuando comemos sin hambre, nuestro cuerpo, ¿qué va a hacer con eso si no lo estaba necesitando? Pues lo va a almacenar. Luego, cuando estoy comiendo, tenemos mucho esa costumbre de acabarnos lo que está en el plato, lo que nos hemos servido. O literal de acabarnos toda la comida que se preparó. Porque no queremos dejar o porque hemos crecido con el mensaje de que no se puede tirar comida o lo que sea. Y cuando en realidad no necesariamente hay que tirarlo, lo puedo guardar, lo puedo Claro. reutilizar o lo que sea, pero lo tenemos tan insertado en nuestra mente que no nos lo cuestionamos. Entonces, estamos comiendo, nos servimos una cierta cantidad de comida según la costumbre y no nos preguntamos durante la comida si ya estamos satisfechos, simplemente estamos allí en automático comiendo hasta que se acaba el plato y muchas veces comemos más de lo necesario. Entonces, con los alimentos saludables suele ocurrir lo mismo, sobre todo si los utilizamos como
como escape para no comer otros alimentos que en realidad son lo que quisiéramos comer, pero que estamos evitando, es decir, cuando hay restricción. Entonces, cuando yo evito comer un determinado alimento que realmente era lo que yo quería, pero que yo digo, no, eso no lo voy a comer porque no, pero si voy a comer esto, entonces es como que compenso, ¿no? O si el alimento no me resulta igualmente rico, como no me deja satisfecha, yo sigo comiendo, porque la sensación de satisfacción no llega, y es porque ese no era el alimento que yo quería comer o porque ese alimento no me resulta tan rico. Por muy saludable que sea, si como de más, si como más de lo que mi cuerpo necesitaba, mi cuerpo no le queda más remedio que engordar. Porque, ¿qué va a hacer con ese exceso? Podrás, ¿ves? Y es eso lo que ocurre. Entonces, en vez de decir, sí hay cantidades recomendadas a veces de los alimentos, pero más importante que eso es disfrutar de lo que como. Entonces, aquí la clave, como decir, el secreto para poder ajustar las cantidades sin necesidad de medirlas, es primero poder chequear con el cuerpo qué tanta hambre tengo y qué me apetece comer. Porque, de nuevo, si voy a comer algo que no es lo que me apetecía comer, no me voy a quedar satisfecho y probablemente voy a necesitar comer más, porque es cuando llega el punto en el que ya estás muy lleno que vas a parar de comer, no cuando estabas satisfecho. La sensación de satisfacción es una sensación de me siento bien, no necesito nada más. Y ese me siento bien es un me siento bien físicamente, es decir, no estoy hasta aquí de lleno, me siento bien, cómodamente satisfecho. Y emocionalmente me siento bien, es decir, me siento mejor que antes. Ahora estoy bien, estoy calmado, estoy feliz, puedo seguir con mi vida. Entonces, tengo que comer algo que me deje así, que me deje feliz de lo que he comido, tanto la cantidad como el tipo de alimento. Y mientras estoy comiendo, además de chequear si ya no necesito comer más o lo que sea, o si quizá todavía ya me acabé lo que, o ya no me apetece más lo que me había servido, pero ahora me apetece otra cosa, pues cambio, ¿no? Y tal vez nos apetece otro gusto, es porque nuestro cuerpo está buscando los otros nutrientes que necesita y nos dirige con las ganas de comer. Luego, si yo disfruto, y esta parte es muy importante, yo debo disfrutar de lo que estoy comiendo, masticarlo, degustarlo, extraerle los sabores, sentir. O sea, hay cosas tan simples como, por ejemplo, a mí yo sé que me gusta la comida cuando está bastante caliente. Si mi comida está un poco más muy fría, no le saco la misma cantidad de placer. Entonces, para mí es importante que yo sé que si se me ha enfriado la comida o me he tardado en empezar a comer, yo la voy a volver a calentar porque la disfruto mucho más cuando está a la temperatura correcta. Entonces estas cosas son importantes. Hay personas que no se lo cuestionan y que no piensan o que están tan apurados que no se dan el tiempo de realmente prepararse una comida o comer de una manera que realmente les va a aportar el placer, y lo que ocurre es que se lo comen todo, se lo acaban y todavía no quedan satisfechos, entonces están buscando luego más comida más tarde y se tranquilizan, digamos, con el hecho de decirse esto es saludable, esto no me va a hacer daño. Pero de nuevo, es lo que tú has dicho, si está de más, va a estar de más, aunque sea saludable. Es verdad que si vamos a abusar con algo, es verdad, es mejor abusar con comida sana, pero lo mejor sería no abusar de nada. Exacto. Sí que es verdad que entonces el proceso de comer y de ser es un proceso consciente, ¿no? Tenemos que escuchar mucho nuestro cuerpo. A lo mejor hay ciertas personas que les resulta más fácil eso, que tú le hagas una dieta y le digas las cantidades, tal. Pero claro, ahí no estamos aprendiendo, ¿no? a poner el pleno conocimiento y sobre todo la mente, ¿no? Y exactamente las emociones, de decir, bueno, mi cuerpo necesita estos nutrientes y hasta aquí puedo comer, ya me siento saciada, no voy a comer más porque si no voy a tener esa sensación de que estoy muy llena y no me va a sentar bien. Entonces, claro, es un proceso muy tener la mente puesta en lo que estamos comiendo y haciendo al 100%, que no es solo poner las cosas fáciles, que es verdad que tenemos que poner un esfuerzo por nuestra parte. Totalmente, totalmente. Pero este esfuerzo es verdad que es un esfuerzo que vale mucho más la pena porque lo aprendes a hacer y te dura para toda la vida. Que si no, el otro esfuerzo es el de estar midiendo y estar pesando, que hay gente que también lo hace, hay gente que se siente segura haciéndolo así. El problema es que esos cálculos son cálculos aproximados que no son aproximados así de cerquita, sino muchas veces son aproximados de muy lejos, porque el cuerpo es una cosa muy compleja que no se puede definir por una ecuación matemática, que varía mucho según muchos aspectos, es muy dinámico, ¿no? Entonces tú puedes hacer un cálculo, pero luego ese cálculo puede estar
totalmente fuera de lo que realmente se necesita, además que las cosas son variables de un día al otro. Pero digamos que hay personas que les gusta poner ese tipo de esfuerzo. Va a llegar un momento en que la vida no se los va a permitir más, que van a comer fuera o va a ocurrir algo o otro aspecto de su vida va a necesitar todo ese esfuerzo y todo ese enfoque mental que le ponen aquí y se los van a tener que llevar a otro lado. Y es allí cuando dicen, no, iba muy bien, pero pasó algo, me descarrilé o me salí. Es porque no han integrado realmente eso como estilo de vida y como hábito, ¿no? De funcionamiento. Entonces, sí, al comienzo sí que lleva su trabajo. Tienes que, en efecto, aprender a escuchar, cómo identificar cómo se siente cuando tengo hambre, cómo se siente cuando no tengo hambre, cómo se sienten estas ganas de comer. Luego, con el tema específico del hambre emocional y de la ansiedad por comer, tenemos que empezar a ganar confianza de que si un día comemos unas galletas o unas cosas o lo que sea, no nos vamos a descontrolar, porque da mucho miedo descontrolarse, da mucho miedo decir, uy, no, pero es que voy a terminar comiendo más de la cuenta. Entonces eso hay que irlo trabajando, hay que ir ganando esa confianza en el cuerpo. Todo esto es un proceso, sí, en efecto lleva su tiempo. Lo bueno es que una vez que empiezas a escuchar a tu cuerpo, es como todo, ¿no? Como cuando aprendemos a montar bicicleta, yo utilizo mucho este ejemplo. Aprendemos a montar bici, al principio es súper difícil, es súper complejo. O pongamos, más bien, aprendemos a conducir un coche, ¿no? El carro. Es súper difícil, hay mil cosas, que si la palanca, que si el retrovisor, que si el cinturón, el asiento, que mil cosas a tener en cuenta. Es súper difícil cuando recién aprendemos a conducir y salimos por primera vez a la calle, encima de todas las cosas del coche como tal y de lo que es conducir. Ahora tenemos que estar pendientes de los semáforos, de los peatones, de los demás coches, del tráfico. Súper complejo, demasiadas informaciones, es muy difícil. Cuando estás aprendiendo no te pueden ni hablar, porque si te distraes lo pierdes, no puedes, estás allí pendiente de absolutamente todo. Pero luego con la práctica, tu cerebro va integrando todas esas informaciones y llega un momento en que puedes conducir, incluso hablando por el celular o hasta haciendo un mensaje de texto, que por supuesto está fatal, pero somos capaces de hacerlo, lo podemos hacer, ¿no? Entonces, lo que ha pasado ahí no se ha hecho, no ha disminuido la complejidad de lo que es conducir, simplemente lo hemos integrado, lo hemos practicado tanto que ya lo podemos hacer al mismo tiempo que otras cosas. Y con la escucha del cuerpo ocurre igual. Llega un momento en que ya podemos comer y hablar con las demás personas y ver hasta televisión. No es recomendable, de nuevo, pero podemos hacerlo porque ya escuchamos a nuestro cuerpo. Claro. Y ya sabemos, y llega un punto en que ya tú sabes, y solo así haces y ya sabes cuál es tu nivel de hambre y ya sabes en función de eso cuánto te vas a poner en el plato porque ya, digamos que ya lo tienes identificado. Entonces, eso es lo bonito, que sí, al principio mucha conciencia y mucho estar pendiente, pero luego lo aprendes y lo integras y ya. Y lo bueno de esto, sobre todo Irene, es que el cuerpo va cambiando. Van pasando los años, vamos pasando por distintas etapas, va cambiando nuestras circunstancias de vida. La pandemia nos lo acaba de enseñar de una forma muy brutal. Y las cosas cambian, nuestro funcionamiento cambia y por lo tanto cambian nuestras necesidades nutricionales, cambia nuestro metabolismo. Y cuando hemos aprendido a escuchar a nuestro cuerpo y a comer según lo que necesita y a comer sanamente también, obviamente, vamos a poder adaptar y vamos a ser capaces de siempre responder a las necesidades cambiantes de nuestro cuerpo porque hemos aprendido su funcionamiento. Mientras que con un cálculo de calorías o lo que sea, imagínate, tendrías que estar rehaciendo el cálculo cada vez que algo cambia. Es por eso que nos perdemos, porque no es viable realmente, no es realista, no representa la realidad de nuestro cuerpo, de cómo funcionamos, y no es sostenible. Es por eso que no lo recomiendo. Puede ser algo obsesivo también, ¿no? Que sí, además. De inducir algo negativo, no. Totalmente, es que puede llevarte incluso a aislarte un poco, ¿sabes? No voy a salir a comer porque lo que van a pedir no me conviene, o no voy a salir a comer porque entonces no voy a poder calcular, exacto. O si voy a donde quiera ir me llevo mi tupper con mis cosas, que puede ser en ciertas circunstancias y dependiendo de ciertas condiciones, pero es verdad que sí que puede llevar a como un poco esa obsesión o a ese sentirse aislado porque o hago vida social o llevo mi dieta. Entonces, no es lo ideal. Mientras que cuando escuchas tu cuerpo y tal, es que tu cuerpo lo llevas contigo. Entonces, te vas de vacaciones o te vas a un restaurante o lo que sea, y tú con degustar y con escucharte y con respetar un poco tus señales, lo tienes resuelto. Claro, eso te da mucha más libertad que lo otro, ¿no? Que es mucho más restrictivo.
realmente. Y muy exigente para uno mismo, ¿no? Y lo que estábamos comentando antes, tenemos que ser amables con todo el mundo y sobre todo con nosotros mismos, empezando por nosotros. Exactamente, es muy importante. Y Mari Carmen, entonces tú, yo sé que eso, que tú ayudas a las personas intentando que coman de forma más saludable y que cambien hábitos, ¿no? Pero también, aparte de eso, de lo que estamos hablando de alimentos, de la comida, de escuchar nuestro cuerpo, ¿das algunas otras pautas, por ejemplo, que no tengan nada que ver con alimentos en sí, sino, no sé, por ejemplo, pues, oye, date, cuando te entren ganas de darte un atracón de comida, que sí te puedes comer algo, pero para y date un paseo o llama a algún amigo, o no sé, ¿tienes Sí, algunos otros consejos? es muy buena pregunta. Sí, en efecto, digamos que nosotros nos hemos dado cuenta que la alimentación es muy, 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 muy importante, ¿ok? Pero no es lo único. Y hay muchos otros hábitos del estilo de vida y muchas formas y muchas cosas que podemos hacer para ayudarnos a tener un cuerpo saludable. ¿Okay? Entonces, bueno, yo soy nutricionista, obviamente para mí la alimentación es como lo máximo, ¿no? Es lo que más, es lo que más me apasiona y todo, pero por ejemplo está la actividad física, es sumamente importante, y la actividad física es un gran regulador del humor, es un antidepresivo natural, de hecho hay estudios que han comparado el deporte con los antidepresivos, los medicamentos, y el efecto es similar, es sumamente potente, ¿no? Entonces nosotros también trabajamos mucho el tema de la actividad física, es sumamente recomendable. Entonces cualquier persona, lo importante con la actividad física es no ser sedentario. Entonces podemos salir a dar un paseo, salir a andar, si lo hacemos afuera es muy bonito porque el contacto con la naturaleza también se ha demostrado que ayuda muchísimo a bajar los niveles de estrés y nos hace sentir conectados y nos hace sentir mejor. Nos hace sentir un poco más en el momento. Es sumamente útil el contacto con la naturaleza. Entonces salir a dar un paseo, si estamos en compañía, por supuesto. Y hay otros elementos que son muy importantes. El sueño es un tema del que suelo hablar mucho en mis videos y en mis programas, porque el sueño es un elemento importantísimo para la pérdida de peso. Y muchas personas no lo saben, que si tenemos un sueño de baja calidad o no dormimos lo suficiente o no dormimos en las horas más recomendables, vamos a tener un problema a nivel metabólico y nuestro cuerpo no va a poder quemar la grasa de la misma forma, no va a poder manejar las comidas de la misma forma y sobre todo se descontrolan mucho los niveles de hambre y producen mucha ansiedad por comer. A veces simplemente por el hecho de no haber pasado una buena noche, al día siguiente estamos con mucha hambre, con muchas ganas de comer dulce, con mucho antojo y ha sido porque no hemos dormido bien. Entonces, trabajar en mejorar los hábitos de sueño es uno de los grandes ejes que nosotros hacemos en nuestros programas. Y es una recomendación también, entonces, saber que si actualmente yo me siento que tengo muchos antojos o que mi metabolismo está muy lento o que no consigo perder peso, miremos cómo está el sueño, miremos cómo está la actividad física. No todo es la comida, ¿okay? A veces muchos no, pero es que necesito mejorar mi alimentación porque tal y cual. Sí, la alimentación siempre es mejorable, pero también están estas otras cosas y es muy importante. Y la gestión del estrés en general. Si somos un manojo de nervios, si nos la vivimos estresados, malhumorados, molestos, irritables, eso va a tener un impacto primordial sobre nuestras acciones, sobre nuestras decisiones de qué queremos comer, va a tener un impacto sobre cómo nos sentimos, va a tener un impacto sobre nuestro metabolismo. El estrés tampoco es imaginario, tampoco es una cosa psicológica, el estrés es hormonal. Tiene un efecto sobre cómo funciona nuestro cuerpo y sobre nuestra salud metabólica. Es sumamente importante que seamos conscientes de ello y que empecemos a como pensar en qué podemos hacer en el día a día para mantener niveles de estrés más bajitos. Entonces, lo que yo recomiendo en general es, en pleno ataque de ansiedad, en pleno momento en el que yo quiero comerme de nuevo el helado, la galleta, lo que sea, no le demos largas, no le demos vueltas, vamos a comer eso sí, lo comemos con placer, degustando, tratando de no tener la culpa, de escuchar a nuestro cuerpo. Si escuchamos a nuestro cuerpo, todo va a ir bien, ¿no? No nos pensamos, ay, pero es que esto me va a engordar, es que no lo debería comer. Ese es el problema, que nos ponemos a pensar esas cosas y lo que hacemos es aumentar el estrés. Entonces tratamos de hacerlo con calma, con confianza en nuestro cuerpo, disfrutando mucho, con amabilidad, ¿no? Y entendiendo que esta es la mejor solución en este momento, es comerme mi cuestión tranquilito, y todo irá bien. En ese momento no le demos largas, pero en general, ojalá todos los días tratemos de llevar una alimentación sana, porque eso tiene un efecto también
sobre las ganas de comer. Sobre todo, esto es un truquillo que suelo enseñar, que es si tomamos suficiente proteína, es decir, incluir alimentos ricos en proteína en cada comida, ojalá sobre todo en el desayuno. Eso ayuda a estabilizar mucho los niveles de hambre y los niveles de glicemia, los niveles de azúcar en la sangre a lo largo del día, y eso disminuye considerablemente la ansiedad de comer. Es como un truquito nutricional que ayuda mucho con el tema de la ansiedad de comer. Entonces hacemos cosas como en previsión, ¿sabes? No, no que en el momento de la ansiedad vamos a tratar de quitarla, no. En el momento de la ansiedad hay que responder a ella y hay que satisfacerla lo mejor posible. Pero por fuera de ese momento sí que vamos a hacer cosas para prevenirla, para disminuirla. Entonces, el consumo de proteína importante, el agua, que ya lo hemos hablado, ayuda mucho también a tener una buena actividad física en general, comer sano en general, y como decir, integrar como parte de nuestro cuidado diario el hecho de aportarnos ese toque de bienestar, de placer, de risa, de alegría, de calma, de relajación. Es que es tan importante, no lo hacemos nunca, Irene, jamás nos permitimos ese tiempo para nosotros, siempre estamos trabajando o siempre estamos atendiendo a los demás y nunca nos atendemos nosotros mismos, nunca nos damos el permiso de pasear o de hacer actividades que nos gustan, siempre somos lo último. Sí. No puede ser, ¿sabes? No. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Muy que difícil. Porque en algún momento del día tenemos que darnos un poquito de prioridad a nosotros. Exacto. Y entonces eso, entender que eso forma parte de nuestro cuidado personal, que eso es lo que va a prevenir que tengamos esos ataques de ansiedad, que no es que en el momento como la controlo, no, en el momento la satisfaces. Pero haces cosas en el día a día para calmarte, para aportarte un estado emocional más estable, más adecuado, más agradable, y eso te hace también como más resistente, más resiliente es la palabra, a cuando ocurran situaciones difíciles, que van a ocurrir, porque c'est la vie, es lo que dice, así es la vida. Siempre nos vamos a tener que enfrentar a situaciones difíciles, algunas peores que otras, pero es así, es parte de la vida. Y el hecho de mantener como esta idea de cuidado personal y de bienestar en el día a día nos va a ayudar a que respondamos mucho mejor cuando estas cosas ocurran. Vamos aprendiendo a ser como más fuertes, vamos aprendiendo a no desbaratarnos y a no desmoronarnos cada vez que ocurra algo, o a no volvernos todos histéricos cada vez que pasa algo, sino a tomar las cosas con más calma y a estar un poco más centrados, ¿no? Y también a tomar un poco más distancia, a veces relativizar, bueno, no es, esto no es el fin del mundo, ¿cómo puedo resolver? Voy a tomarme un tiempo para considerar y para respirar, porque sé que si yo estoy calmado podría hacerlo mejor, etcétera, ¿no? Es todo un proceso de ver como desde otro punto de vista lo que es tu día a día, lo que es tu vida y lo que significa cuidar de tu cuerpo, que no significa en absoluto quitarte las cosas que te gustan, que no significa controlarte y tener fuerza de voluntad, sino que significa, al contrario, ser amable, responder a tus necesidades y cuidarte permanentemente en el día a día, así como cuidamos nuestros dientes cuando nos cepillamos, así como cuidamos nuestra higiene general cuando nos duchamos, nos bañamos a diario, pues así mismo tenemos que cuidar nuestra salud mental también, nuestra salud emocional, es muy importante. Sí, hay personas que lo verán a lo mejor que es algo bastante complicado, pero es verdad que a lo mejor al principio cuesta un poco arrancar, pero después es algo tan sencillo, un poco de autocuidado, de cariño a nosotros mismos, de ver lo que necesitamos, ¿no? Que después, claro, vas a encontrar el bienestar, se va a notar, eso es así. Totalmente. Claro, ya una vez que te sientes así a diario, tú dices, wow, ¿no? Es como, a mí me gusta llamarlo un proceso de empoderamiento. Sí. Que a veces es verdad que hay algunas veces que volvemos un paso atrás, pero rápidamente podemos dar dos hacia adelante si confiamos en nosotros mismos, ¿no? Y nos damos ese derecho también a tropezar a veces con las piedras, porque yo creo que de todos los errores se aprende. Totalmente, es exactamente eso, porque es verdad que ganamos como esa fuerza y esas ganas y nos sentimos como potentes y nos sentimos capaces de hacer las cosas y nos sentimos motivados. Y sí que se ve como algo difícil porque uno no tengo tiempo para eso, ¿sabes? O no tengo ganas de hacer esto. Y es lo que suele ocurrir porque siempre estamos como con ese estrés y con ese trabajo. Pero lo que hay que
pensar quizá, o lo que puede ayudar a saber en un momento así, es que con un poquititico basta. Entonces el ejercicio, muchas veces decimos, no, pero es que entonces tengo que ir al gimnasio o tengo que caminar 1 hora. No, o sea, si lo quieres hacer y puedes hacerlo, genial, pero no es necesario. 2 minutos, ¿sabes? 2 minutos, 5 minutos. La idea es que uno entender que esto no es algo más que hacer, sino que esto es parte de mí, ¿sabes? Forma parte de mi dinámica y de mis rutinas. Y con un poquitito que arranquemos es suficiente. En el ejercicio, por ejemplo, la actividad física, absolutamente todo cuenta, perdón. En vez de tomar el ascensor, tomo la escalera. En vez de, no sé, cada vez que voy a recoger algo en el piso hago una sentadilla. Suena tonto, pero es que absolutamente todo cuenta. Y cuenta el jardín, y cuenta los platos, y cuenta el hacer la cama, y cuenta recoger a mis niños. Todo, absolutamente todo eso es actividad física. O sea, un poquititín, si es otras actividades, si es, por ejemplo, mientras estoy yendo al trabajo, si trabajo en otro lugar, me pongo una música que me guste y ya eso me aporta un cierto bienestar. O cuando estoy haciendo alguna actividad en casa, pongo una música que me guste y me aporta bienestar. Si es leer un libro, pues leer. Si es tejer, es tejer. Si es cocinar, es cocinar. Creo que yo empiezo a estar consciente de que esta actividad me gusta y que cuando yo hago una actividad que me gusta, eso forma parte de mi cuidado personal. Que en un momento simplemente me pare y me tome 30 segundos para respirar, ¿sabes? Respiro profundo, cierro un poco los ojos y respiro. Y ya con eso mi cuerpo está mejor capacitado para enfrentar el resto del día. Lo bonito de esto, y yo evidentemente no soy absolutamente perfecta para nada en esto, a mí también me cuesta, yo también tengo mucho tiempo tratando de implementar ciertos hábitos y tratando de hacerlo mejor. Y el tema es que en la medida en que hacemos estas cosas, como nos empoderamos, como dices bien tú, y nuestro cuerpo se equilibra y nos vamos sintiendo mucho mejor, en realidad ganamos tiempo, terminamos ganando tiempo, porque somos más eficientes en el trabajo, perdemos menos tiempo, es como que nos volviéramos más inteligentes, no sé cómo decirlo, somos mucho más, tenemos más claridad mental, es más fácil resolver los problemas, rendimos mucho más en todas las actividades, somos mejores padres, estamos de mejor humor con las demás personas, con lo cual todas esas cosas bonitas que nosotros queremos hacer, ser buenos en el trabajo que hacemos, ser buenos con los demás, sentirnos orgullosos de nosotros mismos, todo eso se potencia cuando hacemos estas cosas. Así que en realidad no termina siendo un trabajo extra, termina siendo una inversión muy pequeñita de tiempo o de estar pendientes y de ser conscientes de que necesitamos hacer esto y tener la responsabilidad de decir, no, esto es importante para mí, lo voy a hacer, pero un poquito, y sacamos tanta ganancia, eso es increíble. Y entonces lo bonito de esto es que es todo lo contrario del círculo vicioso. Aquí este es el círculo virtuoso, porque hacemos un poquito, pero con ese poquito nos sentimos mejor, y como nos sentimos mejor, tenemos ganas de hacer un poco más y de continuarlo, y vamos afianzando y vamos construyendo sobre eso, construyendo siempre sobre el bienestar, construyendo siempre sobre la libertad y la felicidad, como lo has dicho ahora, construyendo siempre sobre esos éxitos que vamos construyendo y no sobre estar allí fracasando y resistiéndonos a cosas y sintiendo que no lo conseguimos, ¿no? Un poquitito que lo conseguimos y con eso podemos ir a más, siempre. Claro. Genial, Mari Carmen, me está encantando la charla, porque aparte de eso, del tema de la alimentación, también me gusta mucho la parte emocional, ¿no? Del el autoconocimiento y el autocuidado y, ¿no? El aspecto más espiritual de nosotros. Y bueno, creo que siempre todo eso está conectado y bueno, disfruto mucho con esta charla, la verdad. Y yo también, muchas gracias a ti, Irene, que las preguntas son buenísimas además. Y bueno, Mari Carmen, si nos quieres decir, no sé, si quieres aportarnos alguna última cosa antes de decirnos dónde podemos encontrarte y lo que tú quieras. Pues a ver, hemos hecho un buen turno, un poco por todo, porque las preguntas que me has hecho son fenomenales y creo que cubren básicamente todo lo que la gente quería saber. Luego hay cositas que siempre preguntan y quizá un aporte final es, sí, cuando comemos más sano sí que vamos a tener beneficios. Entonces vale mucho la pena empezar a pensar en cómo mejorar nuestra alimentación y eso. Y la recomendación es un poco en el tono de lo que hemos estado hablando, ¿no? Empezar por poco y empezar poco a poco
un hábito a la vez. De hecho, es lo que recomiendo en todos nuestros programas de coaching es no hacer como una transformación de 180 grados de mi alimentación, que es como mucha gente nos motivamos y decimos, ok, el próximo lunes o el próximo mes voy a empezar y voy a cambiar completamente esto. No es viable, ¿no? Entonces es importante saber que cuando hacemos unos cambios muy drásticos a lo que llevamos, es poco probable que duren, porque se requiere tanto esfuerzo para cambiarlo todo, que como que nos gastamos el esfuerzo muy rápido y luego al menor problema o a la menor situación que nos haga distraer, lo perdemos, ¿no? Entonces hay una recomendación muy importante y es que no intentemos cambiarlo todo de golpe. Lo mucho, 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 mucho mejor es tomar una cosa, una sola, cambiar esa. Centrarnos en ese único hábito. Si es, y ya hemos hablado de tantos que se puede escoger de acá. Hemos hablado del agua, hablamos un poco de la actividad física, hemos hablado de aprender a identificar nuestras señales de hambre, de, por ejemplo, comer lentamente es algo muy importante, es sumamente importante, que es casi que necesario y que nos ayuda mucho a justamente escuchar a nuestro cuerpo. O sea, hay muchas personas que comen de forma, como decíamos, ¿no? Un poco por costumbre, que no estamos pendientes, entonces de pronto empezar a poner allí la atención y empezar a comer un poco de forma más intencional y más lentamente, ese puede ser un hábito para comenzar. Y a nivel nutricional, me parece importante mencionar, hablamos de la importancia de los alimentos ricos en proteína, son muy importantes, realmente. Esto es algo que yo creo que en el 80% de mis videos y de mis artículos lo hago mencionar, porque es realmente el alimento más importante cuando queremos tener un metabolismo que funcione mejor, cuando queremos quemar más grasa, cuando queremos mantener nuestra masa muscular, etc. Es tener un poco más de energía. Son alimentos realmente importantes las proteínas. Entonces, pensar en revisar, por ejemplo, el consumo de proteína, y si no estamos incluyendo un alimento rico en proteína en cada comida, podemos comenzar por allí. Y saber que el segundo alimento más importante son las verduras. Las verduras y las frutas. Entonces hay muchísima confusión con el tema de la fruta. Saber que la fruta es totalmente saludable. Nosotros yo las considero análogas a las verduras. Nos van a aportar el mismo tipo de nutrientes que nos interesan de las verduras. Las frutas también son las vitaminas, los minerales, los antioxidantes y la fibra. Y todo eso por igual, verduras o frutas, da igual. Entonces, saber que verduras y frutas son alimentos muy, muy, muy importantes, que deberían ser los mayoritarios en la alimentación, deberían ser los más abundantes. Entonces, que tengamos alimentos ricos en proteína como un alimento muy importante en cada comida, y verduras y o frutas como el alimento que sea el más abundante. Todos necesitamos comer más verdura de la que estamos comiendo. Nadie come la cantidad ideal de verduras para tener una salud óptima. Entonces, estoy segura que todas las personas que están escuchando esto se beneficiarían de aumentar su consumo de verduras, sobre todo si saben que comen muy, muy, muy poquita, ¿no? Tener claro que la cebolla y el ajo que ponemos para cocinar la carne o el pollo sí cuenta como verdura, pero es muy poquito eso. Es muy escasa. Muy poquito. Eso, estoy hablando de verduras como acompañamiento realmente. Y que el alimento rico en carbohidratos, las patatas, el arroz, el pan, no es un alimento que haya que eliminar, no es necesario eliminarlo, pero tampoco debe ser el mayoritario, porque a nivel nutricional no es el más importante para nuestro cuerpo. ¿Okay? Entonces, tener un poco esas ideas nutricionalmente hablando, acabo como de condensar lo que dice la evidencia científica de los últimos 20 años y como los puntos realmente más importantes en los que nos podemos centrar, sobre todo si estamos apenas empezando a aprender a comer más sano y empezando a modificar nuestra alimentación para que nos ayude con un objetivo quizá de pérdida de peso o simplemente de mantener una mejor salud. Qué bueno, que de consejos buenos y útiles nos estás aportando. Vamos, que la persona que nos está escuchando está encantadísima, igual que yo, estoy disfrutando muchísimo. Gracias. Y bueno, Mari Carmen, si queremos ampliar, para las personas que estén escuchando, que quieran ampliar información, que quieran saber más de ti, ¿dónde podemos acudir a encontrarte y conocer más de tu trabajo? Bueno, yo obviamente con todo el gusto del mundo les recibo en mi blog, en mi página, allí publico artículos y nuestros videos, es minuevadieta.com. Entonces, bueno, está en la página minuevadieta.com y tenemos en todas las redes sociales Mi Nueva Dieta y bueno,
pongo videos a veces pongo consejos, es bastante variado, pero si quieren contactar conmigo sería por ahí. Y sobre todo, Irene, que te quiero contar, porque creo que a tu audiencia le puede venir muy bien, que en estos días estamos haciendo un reto gratuito. Se llama el reto Adelgazar Comiendo Sano. Es un reto que hacemos una sola vez al año. Por supuesto, es para personas que quieran perder peso, ¿no? Ya sea que quieran perder un poquito de grasa que tengan, por ejemplo, acumulada a nivel del abdomen o qué sé yo, o que ya necesitan perder una cierta cantidad de peso. Es para personas que necesitan adelgazar, que es dentro de todo en lo que nos especializamos nosotros. Y el reto de adelgazar comiendo sano viene porque vamos a abrir pronto inscripciones a uno de nuestros programas, que es el programa Cuerpo Sano Express, que es un programa que va a comenzar también pronto y es un programa de 8 semanas y tal. Entonces, en este reto gratuito mostramos cómo funciona el programa y les enseñamos un poco cuáles son los secretitos que compartimos allí, y se aprende mucho durante el reto gratuito. Es un reto en vivo, es en directo. Voy a estar haciendo sesiones por Facebook en el día a día, y vamos a estar compartiendo muchísimos consejos y vamos a estar dando coaching de forma gratuita durante toda la semana del reto. Entonces, yo pienso que esta es una oportunidad muy interesante para alguien que si ha escuchado esta charla y se ha identificado o le ha parecido que tiene sentido lo que hemos dicho y le gustaría aprender un poco más. Este reto gratuito que dura una semana es una oportunidad excelente para ir mucho más a profundidad. Y para hacer sobre todo las preguntas que tengan y todo esto, y aprender mucho. Así que a mí me gustaría invitarles ahí. Yo preparé una página especial para que toda tu audiencia se una por allí, y lo vamos a tener en minuevadieta.com/Irene, en Bueno, especial para tu comunidad, Irene. genial, pues vamos, de todas formas, toda esta información y los enlaces de interés los vamos a poner muy cerquita y visible para que la gente le sea fácil acudir y ya está. Y Mari Carmen, estoy ahora mismo sin palabras porque es que cuánta información útil, ¿no? En una horita que creo que llevamos ya de charla, que bueno, nos has contado un montón de cosas Sí. interesantes, ¿no? Y que seguro que cada uno pues va, a lo mejor hay gente que sabe, que conoce ya algunas cosillas, pero bueno, seguro que en algún momento de la entrevista seguro que ha tenido cosas que pueden interiorizar y le puede aportar a su vida algo. Sí, esa es la idea. Yo espero que les haya aportado, que les haya dado una visión quizá diferente o algo nuevo, como tú dices, ¿no? Tal vez algunas cosas ya les habían escuchado, pero que les haya aportado algo nuevo, algo útil que puedan poner en práctica. Y sobre todo lo importante es eso, es elegir una cosa y empezar con ello ahora. Y sí, para mí ha sido un placer total. A mí me encanta compartir estas cosas, y te agradezco porque las preguntas que me hiciste fueron preguntas excelentes. Así que muchas gracias por permitirme ir y explorar todo esto y compartir un poco todas estas ideas, que para mí es un placer absoluto estar aquí conversando contigo, así que te lo agradezco. Muchas gracias a ti, Mari Carmen, siempre.